La gran familia Baskerville, nido de los más sangrientos guerreros, condenaron falsamente a uno de sus más leales perros, Vikir Van Baskerville, quien tras perder su vida pidió una segunda oportunidad. Entonces, en medio del llanto de muchos niños, Vikir abrió nuevamente sus ojos. En medio de las cunas estaba Hugo Baskerville, el patriarca de la familia y también el ejecutor de Vikir en su vida pasada. Hugo pasó mirando y despreciando a todos los bebés en la sala, hasta que posó sus ojos en Vikir, el único silencioso. Ordenó entonces llevarlos a todos a la cuna de espadas. Vikir entendió que había retrocedido en el tiempo, dejando atrás su vida como un sabueso, donde cumplía diferentes misiones, y todo por ser reconocido por su padre. Luchó con su familia por más de 10 años y su recompensa fue ser el sacrificio. Ahora quería venganza, pero su pequeño cuerpo se lo impedía. Decidió que solo tenía el camino de volverse fuerte. La cuna de espadas es una prueba donde los bebés son arrojados en un laberinto de espadas para llegar a consumirse en el río Estigma, el cual se dice convertía el cuerpo de los niños en hierro. Pero no era un camino fácil. En su vida pasada Vikir fue dejado atrás por sus hermanos y no pudo recibir la bendición. Así el bebé Vikir se lanzó de inmediato al río, antes que nadie. Todos los adultos presentes se sorprendieron. El agua se filtraba por todo el cuerpo del bebé que fue herido en su camino. Aguantó la respiración dentro del agua conscientemente para obtener los mejores beneficios. Los adultos se preocuparon porque el pequeño se quedaría sin aire. Hugo tan solo reía y preguntó por el tiempo que llevaba el chico en el agua, el cual ya eran 7 minutos. Hugo se rió de nuevo y ordenó a su hijo que saliera, pero Vikir solo le preocupaba absorber cuanto pudiera las bendiciones del agua. Vikir empezó a quedarse sin aire. Aunque intentó aguantar, fue sacado a la fuerza por su padre, el cual reconoció a su hijo, quien hasta se bebió el agua estigma. Hugo preguntó su nombre y le reconoció como un codicioso, pero el pequeño Vikir tan solo estaba pensando en afilar sus dientes y poder atacar, y así desaparecer a su familia de la historia. Vikir, el hijo bastardo de Hugo, fue un destacado guerrero, pero lo consideraron como un ordinario. A los 29 años ya había alcanzado el límite del manejo de la espada, incluso por encima del linaje directo. A los 35 destacó en la guerra contra los demonios y a los 40, cuando la guerra había finalizado, fue recompensado con una muerte sin piedad. Tras despertar, el pequeño Vikir comprobó los beneficios de su anterior hazaña. De repente, una mujer dejó un regalo en la cuna de Vikir y se fue sin decir nada. Del regalo salieron serpientes que amenazaron a Vikir, 2 mambas malditas, serpientes letales y agresivas para acabar con el bebé, las cuales se abalanzaron sobre Vikir, quien sin dudarlo un segundo las agarró. Con una sonrisa retorcida se encargó de las serpientes. Al día siguiente, los guardianes de la guardería, sorprendidos, vieron al bebé plácidamente dormido en medio de los restos de 2 serpientes. Ese mismo día, todas las niñeras de esa noche fueron desvividas. Aunque nunca se supo quién fue, el pequeño bebé siempre lo supo. Pasaron 8 años y Vikir creció como un guerrero más, asistiendo a clase, en la cual aprendió nuevamente que hay niveles de espada, desde el principiante que no logra imbuir el maná en su espada, así como el experto que dominaba fácilmente la espada, los graduados de la espada que ya manifestaban un aura líquida, y por último el aura sólida que podría cambiar de forma libremente. Estos eran los maestros de la espada. El profesor siempre veía a Vikir reflexionando, lo consideraba grandioso, pero Vikir solo pensaba en cuánto le faltaba para acabar con su padre. Las clases eran concurridas junto a sus hermanos, entre ellos 3 gemelos que quisieron aprovecharse de Vikir. Lo arrinconaron entre los 3 buscándole pelea, mientras mencionaban sus logros como bebé. Vikir no tenía buenos recuerdos de estos hermanos.
Ellos eran llamados el tridente de Hugo y fueron quienes lo atacaron mientras huía en el pasado. Los tres lo increparon por difundir rumores falsos. Sacaron una daga para intimidarlo. Aludiendo a su tiempo sin respirar en el río, querían probar si era cierto tal rumor. Uno de repente lo atrapó por la espalda, impidiéndole respirar, mientras los otros dos miraron, sorprendidos, cómo el tiempo pasaba y Vikir resistía. Los dos trillizos estupefactos le pidieron al tercero que lo soltara, que ya no era divertido. Entonces Vikir tomó el dedo de quien le impedía respirar en su boca y lo arrancó, para luego escupirlo, mientras el trillizo gritaba de dolor. Una risa malvada se mostró en el rostro de Vikir. Los trillizos aguantaron tal rostro con indiferencia y querían irse para que su hermano lo curaran, pero Vikir les detuvo. Entonces uno de los tres se lanzó a apuñalar a Vikir y estrelló su daga con su abdomen, pero para su sorpresa, la daga ni siquiera ingresó en la carne de Vikir. Vikir doblegó al trillizo y le mencionó que el talento superaba la edad. La tortura de su hermano hizo que Vikir sonriera sádicamente, con sus ojos rojos que mostraban la sed de sangre. Les propuso continuar con este juego. Los tres hermanos, al gritar por la situación, se les fue cerrada la boca con un fuerte golpe de parte de Vikir. Los trillizos estaban en un estado de shock ante la fuerza de su pequeño hermano. Vikir acabó con el que aún se mantenía en pie con una patada en el rostro y dijo: estarán mejor luego que les curen, pero si quieren salir. Primero tomó la daga en sus manos, vio a los tres trillizos ensangrentados. Ustedes decidirán quién sale primero, y posteriormente les tiró la daga en medio de ellos. Salió de la habitación y reiteró: tenían poco tiempo. Los trillizos confrontaron la realidad y se enfrentaron por saber quién saldría primero. Así Vikir dividiría el tridente de Hugo para el futuro. En otro lugar, el mayordomo de la familia informaba que había problemas, ya que los rubíes de la mina estaban siendo disputados por el clan Morgue. Reclamaban también el territorio. Hugo no le dio ni importancia y se interesó más para saber de Vikir, que tuvo una puntuación altísima, y preguntó por las siguientes pruebas, las cuales serían realizadas en 5 días. Hugo estaba animado, pero fue interrumpido por el mayordomo, quien le mencionó que hubo una gran pelea entre los hermanos. Hugo preguntó por la cantidad de desvividos, lo cual el mayordomo negó, pero mencionó que entre los heridos estaban los trillizos. Uno tenía desencajada la mandíbula, y el otro estaba sin dientes, y al tercero le habían cortado un dedo. Los tres ya estaban sanos, pero que fue un choque psicológico grande para ellos. Hugo se sorprendió al saber que la causa de estos tres unidos jóvenes se separaran había sido Vikir. Vikir entonces fue llamado ante el patriarca, quien saludó efusivamente y éste le devolvió el saludo. Se le preguntó a Vikir si fue él quien dañó a los trillizos, y éste, poniendo cara de inocencia, preguntó si fueron a los que ya habían curado, Pero Hugo le dijo que no preguntaba por las heridas del cuerpo, sino de la mente. Los tres hermanos se habían separado, ahora ni se hablaban. Pero Vikir respondió con una leve sonrisa. Hugo preguntó que si no estuvo mal lo que hizo, y Vikir respondió preguntándole en qué estuvo mal. Hugo le dijo: ¿convertiste a tus hermanos en un desastre? A lo que Vikir le respondió: pero yo soy el más fuerte. Mientras miraba de una manera intensa al patriarca y agregó: ¿cómo puede alguien más fuerte estar equivocado? Hugo no se inmutó, aunque el mayordomo sí, y le dijo que sus hermanos le habían perdonado, a lo que la risa hipócrita de Vikir complementó la escena, ya que recordó que en su vida pasada, esto debido a que la hija de Hugo se había convertido en monja, a la cual él despreció, y unos años después, esta hija le dijo a Hugo que lo perdonaba, pero la respuesta de Hugo fue la misma que ahora él le daría a su padre. Creo que el perdón es solo una excusa de los débiles.
que no pueden buscar venganza debido a su falta de fuerza. La mirada de Vikir fue resplandeciente con gran odio, y Hugo tan solo pudo seguir a su preciado hijo, que mostraba tan alta actitud, y respondió: solo el fuerte reinará y la debilidad es un pecado. Recompensó entonces a Vikir con unos bocadillos, los que quisiera de la alacena. Vikir se alegró y pidió chocolate, y así se retiró de la sala del patriarca. Hugo se despidió pidiéndole que haga lo mejor en el examen intermedio, y que así defendería a los descendientes directos. Vikir retorció su rostro al escuchar a Hugo y tan solo afirmó. En el almacén, Vikir exigió los granos de cacao no procesados. Le dieron entonces judías sangrientas. Vikir las tomó y empezó a probarlas con desagrado. El mayordomo pensó que era un genio, ya que con esas semillas podría tener cientos de litros de chocolate, pero sorprendió a todos, llevándose las judías sin procesar. Esta era una parte de la preparación para el examen. En la familia conocida como los Berserkers era necesario pasar por difíciles pruebas: escalar montañas sumamente empinadas, dormir junto a restos de monstruos en descomposición, así como a los 8 tenían una evaluación de supervivencia. En la montaña Rohirrim todos los sabuesos estaban siendo soltados con instrucciones básicas: acabar con monstruos fuertes y vivir para contarlo. El superar las pruebas darían puntos: sobrevivir 10 puntos, sobrevivir sin estar herido 30 puntos. Si acababa la prueba para otro hermano, ganaba 50 puntos. Si lograba derrotar un monstruo fuerte, 60 puntos. Si lograba todo, serían 90 puntos. Si le quitaban la insignia de los otros hermanos sin sacarlos de la prueba, eran puntos adicionales. Si morían, 0 puntos. Y así, los sabuesos fueron soltados y el examen daba comienzo. Todos empezaron a buscar zonas ventajosas, formando grupos rápidamente, incluso los trillizos que no estaban bien entre sí. El desvivir a alguien no era prohibido, pero le restaría puntos. Para mantener el orden, los perros de la sombra se encargarían de vigilarlos. Vikir, por su parte, caminaba libremente cerca del área delimitada para la prueba. Los perros lo observaban con mucha admiración. Vikir llegó a un gran árbol rojo y se ubicó en su base para edificarse un refugio temporal. Esto sorprendió a los guardianes. Él era el único relajado, mientras sus hermanos estaban desmembrándose. Hizo una fogata y construyó una choza temporal. Se acostó a descansar. Esto asombró y azotó la mente del guardián. Vikir solo se dedicó a conseguir lo necesario para sobrevivir. El guardián dudaba ahora de Vikir, pero todo esto era una treta de Vikir para alejarlo. Cuando logró su cometido, empezó su verdadero plan: usar las judías sangrientas para crear chocolate, súper concentrado, y además deshacerse de cualquier rastro de su aroma. Dejó trampas dispuestas cerca de su campamento y se encaminó hacia el área restringida. En el área conocida por Vikir gracias a su vida pasada, estaba buscando algún monstruo en específico. Entonces detectó la señal inequívoca de lo que estaba buscando: un montón de caca llameante. Esta era una clara señal del monstruo ideal para probarse: el sabueso infernal. El sabueso era un monstruo clasificado B+, medía más de 3 metros y un monstruo prendido en llamas, que atrae el desastre y además escupe llamas. Vikir solo lo había cazado en su vida pasada hasta que cumplió 18, y ahora, con solo 8, quería superarse. El perro infernal saltó sobre el pequeño cuerpo de Vikir, quien esquivó hábilmente usando las tácticas aprendidas en su vida pasada. Los cambios de dirección eran difíciles para los perros infernales. Esta era una de sus 3 debilidades. De inmediato, usó el segundo as, sacó agua y la regó a su alrededor, creando brechas esparcidas con agua. El perro infernal atacó de nuevo, pero esta vez esquivando el agua que había regado Vikir. Al final, la tercera debilidad del perro infernal era que, al correr, abría la boca, la cual Vikir usó para lanzarle una semilla de chocolate concentrada en su estómago. De inmediato, el perro cayó tumbado al suelo.
debido a que el chocolate era venenoso aún para los perros infernales. El perro infernal murió en el acto, con un espumarajo saliendo de sus fauces. Bekir, reconfortado por el éxito de su plan, acabó con la faena, o eso esperaba. Ya estaba imaginando la cara de Hugo al ver que alguien de 8 había cazado a un perro infernal. Bekir tenía todo plenamente calculado. Con esto podría ganar y pedir algo a cambio de su victoria, aquel libro de técnicas que jamás pudo tocar en su vida pasada. Pero antes de acabar de recoger las pruebas de su hazaña, debía encargarse de los 4 perros infernales que habían llegado. En ese momento, Bekir no cedió ante el acecho, sino que cortó la cabeza del monstruo para provocar a sus compañeros. En ese momento, los perros infernales sintieron una mirada penetrante de alguien más poderoso. Bekir no entendía el miedo de los perros, pero detrás de Bekir estaba un perro de 3 cabezas, con fuego infernal morado, ojos fundidos en fuego infernal. Era Cerberus. Bekir se preguntaba el por qué un monstruo de nivel A+ estaba en un sitio en el cual nunca se debería aparecer. Pero antes de empezar, Bekir se percató que el gran perro estaba herido, múltiples heridas y aún con flechas clavadas en su lomo. Bekir recordó que cerca había una tribu salvaje, tal vez fue herido allí. Bekir saboreó una oportunidad única. Nuestro prota escondía su nivel de la espada, el cual ya era nivel experto avanzado, y su nivel de esgrima especial de los Baskerville ya tenía lo suficiente como para compararse con un adulto. Bekir se lanzó entonces contra el gran perro de 3 cabezas, cortando con su espada la piel gruesa del perro. Sus ojos de sed de sangre relucían entre la danza que hacía con su espada. Pero no fue suficiente. Los ojos morados de la bestia resplandecieron con furia, y con un movimiento de su gran garra destruyó la espada de Bekir. Lanzó al joven prota contra un árbol, casi noqueándole. Escupió sangre ante el brutal ataque de un perro de más de 7 metros de alto, el gran guardián del infierno. Bekir casi pierde el conocimiento por el impacto del golpe. A pesar de resistir, recibió una gran herida en su brazo. Cerberus continuó con su ataque. Bekir por poco pudo esquivar y empezó a correr, ya que si recibía un ataque más, definitivamente moriría. Bekir no se rendiría. Quería contraatacar con las trampas que ya tenía preparadas. La huida era entre la vida y la muerte. Cuando Bekir vio su base, saltó con todas las fuerzas que tenía. Las fauces de Cerberus pasaron delante de su rostro, y entonces Cerberus se derrumbó sobre aquella trampa que Bekir había preparado. Ya sin aliento, no podía creer lo que había sucedido, pero así le daba la bienvenida a Cerberus a la cuna de espadas preparada con mucho esmero. La seguridad y el aliento retornaron a Bekir, ya que sus trampas también estaban impregnadas de chocolate, preparados para los perros infernales. Para asegurar su victoria, Bekir lanzó una lanza con su brazo ileso. Conectándose con ella directamente, esperó el desenlace de la vida de Cerberus. La lanza tenía el veneno de mamba, la cual, si te infectaba, no podías dar más de 7 pasos. La energía de Cerberus de inmediato entró en el cuerpo de nuestro genial prota. Aunque estaba herido, cuando lo encontró, las heridas de lanzas de sus trampas le servirían como testigos de que él había derrotado a Cerberus. En ese momento Bekir recordó que Cerberus tenía que estar custodiando algo valioso. Bekir se preparó untándose heces de Cerberus para evitar luchas innecesarias con otros monstruos, y se fue para encontrar algo, un calabozo, tal vez el que custodiaba a Cerberus. Bekir ingresó recordando que en ese calabozo ya había estado en su vida anterior. Desde la entrada pudo percibir el maná fluyendo desde dentro del calabozo, a diferencia de su vida pasada. Sus ojos brillaron nuevamente, alguna gran recompensa le esperaba, algo que no pudo conseguir cuando vivió por primera vez. Bekir se adentró entonces en el calabozo. El lugar estaba plagado de rubíes, y al final una luz roja resplandecía.
Era un gran orbe en medio de una gran habitación que con su luz iluminaba todo el lugar. No muy lejos del altar donde estaba el orbe, un esqueleto yacía junto a la nota. Claramente era el escenario de una desvivisión por otra persona. En la letra se podía distinguir aquella letra enseñada a los hijos de la familia Baskerville. La persona advertía en su papel sobre el error que él había cometido. Él asaltó el calabozo junto a su hermano, pero para obtener el premio final, o sea, el orbe, debían superar una última prueba. Pasaron 3 años y no pudieron resolver el enigma, que estaba grabado en piedra. Al entrar es 1, pero una vez dentro son 2. Al salir debe ser 1. Para los hermanos gemelos ellos, esto fue un mensaje claro en referencia a ellos dos. Eran uno en el vientre, se separaron en 2, pero ahora debían volver a ser 1. Así que se enfrentaron. Uno resultó ganador, pero a pesar de lo que hizo, no hubo reacción. Se quedó sin el tesoro ni su hermano. Las penas agonizantes del escritor se reflejaban en sus palabras, que posaban sobre el esqueleto de su hermano. Vikir, con una mirada de insatisfacción, mencionó los patéticos que eran, al luchar tanto tiempo y no llevarse nada. Todo indicaba que esos 2 hermanos habían malinterpretado el texto. Vikir reflexionó mirando el orbe, pero al regresar su vista al esqueleto se dio cuenta. El texto indicaba la dualidad de la persona en su propia sombra. Así que Vikir entendió que para entrar en la etapa final debía destruir la fuente de luz, para así volver a ser uno con su sombra. Al caer los fragmentos revelaron unos escalones que llevaban a una espada negra con un resplandor rubí a su alrededor. La reliquia del calabozo venía con una descripción que decía que solo aquellos con sangre Baskerville podían tomarla, y se llamaba Belcebú. Vikir quedó atónito al leer el nombre de la espada. Era el nombre de la mosca glotona Belcebú, uno de los monstruos que invadió el continente junto con otras 7 constelaciones demoníacas. Las 7 grandes familias de la época se unieron para detenerlos. Cada una custodiaba una en particular. Belcebú fue la constelación sagrada que el patriarca Baskerville combatió, y fue de esas tierras donde se restringió los restos de Belcebú. Ahora esta gran espada le pertenecía a Vikir, quien empuñó la espada. Inesperadamente, Vikir fue arropado por la energía demoníaca y formó en su mano una espada incrustada en su cuerpo. Una espada hecha con los restos de una constelación demoníaca. La emoción llenó nuevamente a Vikir, preguntándose qué tan fuerte se volvería en esta vida. Cuando estaba a punto de retirarse, Vikir sintió una opresión de mareo gigante y un hambre voraz. Era su nueva espada, que estaba pidiendo algo de comer. La sensación de hambre sobrepasaba todo lo conocido por Vikir. Su nueva espada le indicaba el camino para ir a comer. Era el cadáver de Cerberus. De inmediato la espada se extendió y penetró el cuerpo de Cerberus. El hambre se calmó al absorber la sangre del gran monstruo. Vikir pensó que incluso el gran hambre de Belcebú seguramente era lo que tenía seco todo el bosque a su alrededor. Belcebú eructó de la felicidad y le mostró a su nuevo amo sus estadísticas. Una espada glotona que ahora había absorbido una de las habilidades del gran monstruo y todavía tenía 2 ranuras más para obtener más habilidades. Los rumores sobre Belcebú eran ciertos. Podría absorber las habilidades de otros ilimitadamente. Vikir había absorbido las habilidades de hemorragia, que causaba heridas que no se podían cerrar fácilmente. Aunque su voraz hambre se había calmado, Belcebú quería más, pero Vikir necesitaba las pruebas de su victoria, así que inmediatamente adoctrinó a Belcebú con un zape. Aún así, Belcebú alcanzó a tomar 3 habilidades para llenar sus ranuras de habilidades: hemorragia, lesión por quemadura y regeneración de alta velocidad. Esta última la tomaría de una infeliz rata que fue desvivida directamente por el cuerpo masivo del gran perro. Así que Vikir esperó con su monstruo hasta que terminó el examen. A la mañana del día siguiente, todos los jóvenes se reunieron trayendo consigo los restos de sus casas, pero el asombro en los rostros de ellos era innegable.
al ver la gran casa de uno de ellos. Incluso Hugo no podía creerlo. Su mayordomo le explicó y respondió los métodos usados por Vikir. Este mismo huyó de todas las preguntas que le hicieron y su padre lo elogió por esto. No sería discriminado por su linaje, dijo Hugo, frente al gran logro de su bastardo hijo. Vikir entonces fue llamado ante Hugo. Respondió plácidamente y luego dijo que no le dijo nada al mayordomo porque él no era su amo. Hugo, plácido, le ofreció una recompensa. Vikir entonces solicitó entrar a la biblioteca de las 10.000 epístolas, lo que le sorprendió a los dos presentes. Esa era la biblioteca con los tesoros escritos de una de las más grandes familias del reino, la familia Baskerville. Hugo preguntó si entendía lo que estaba pidiendo, pero Vikir respondió que si no se podía renunciaría de inmediato. Pero se sorprendió cuando Hugo dio su aprobación. Incluso le recomendó leer cierto libro, La Sexta Técnica de los Baskerville. Vikir estaba asombrado. Era algo sin precedentes para un hijo bastardo como él. Era algo especial, pero no era suficiente para alcanzar a Hugo, que estaba en el 7º nivel de esa técnica. Vikir debía superar a Hugo para vengar su muerte. En ese libro estaban los secretos del primer patriarca. Los ojos de Hugo brillaban de orgullo, y dio algunas palabras de aliento a Vikir. Esto asustó un poco a Vikir, quien bajó la cabeza desconcertado totalmente. Vikir se dirigió directamente a la biblioteca a la cual jamás pudo entrar. Buscó de inmediato el libro de Hugo que le había recomendado. Era algo impensable para Vikir conocer hasta la sexta técnica, las cuales estaban limitadas hasta las 4, por todo lo de ser un hijo ilegítimo. Vikir era sumamente diestro en las 4 primeras técnicas, y ahora debía poder encontrar el camino a la 5ª y a la 6ª. Los espadachines Baskerville dependían de la tapa de la espada, los cuales se asemejaban a las fauces de una bestia. Las 4 primeras técnicas hablaban de los 4 colmillos, pero la 5ª era de energía de la espada roja, la cual se manifestaba para continuar el camino hacia los niveles superiores. Vikir estaba pensando en ir mucho más allá. Hojeó rápidamente el libro y quiso retirarse de la sección más clasificada, a los cuales los guardias se extrañaron, pensando que no podía haber tenido tantos beneficios si no iba a esa parte de la gran biblioteca. Pero Vikir tan solo siguió hacia el 2º piso de la biblioteca. Él tenía muy claro cuál era su objetivo. Había un tesoro oculto entre todos esos libros, así que buscó en medio de la gran biblioteca hasta que lo encontró. El libro de la emboscada al acecho, un libro de fundamentos de la primera técnica, la cual nadie leía. Muchos lo tomaban como basura, pero Vikir sabía el secreto. En su vida pasada, en una mazmorra, se encontró una página de un libro de esgrima. Al ver que tenía la letra de los Baskerville, se la llevaron a Hugo y ordenó buscar cuál era ese libro. Aquel libro, que además le faltaba más de las páginas que había encontrado, Hugo encontró la manera de llegar hasta el nivel 10. Sí, en ese libro se mencionaba hasta el nivel 10 de la técnica de los Baskerville, lo que volvió loco a Hugo y liberó a todos los sabuesos para buscar las 6 hojas faltantes. Las otras páginas las tenían las demás grandes familias, por lo que Hugo declaró la guerra contra todas ellas. Al alcanzar la meta, a costa de muchas vidas, lo único que obtuvo fue una frase inerte por parte de Hugo. Esto hizo que Vikir ardiera de rabia al recordar el pasado. Con esa información del libro original y las páginas, Hugo alcanzó el nivel 9 de la técnica de los Baskerville. Ahora toda esa información estaba retenida en la mente de Vikir, que no pudo aprovecharla porque jamás tuvo el libro original. Vikir entonces leyó con intensidad, al amparo de la luz de la luna hasta el amanecer. El pequeño chico memorizó cada palabra durante su tiempo de lectura y en la soledad de la biblioteca. Ahora podía imaginar su forma ideal e intentar el nivel 5 de la gran técnica. Aún así, una a una, Vikir mostró junto con su rabia las 4 técnicas que dominó en su vida pasada. Maldiciendo su vida pasada, condujo toda su ira al rostro de su padre, el cual imaginariamente recibió el tan anhelado 5º nivel. Las fuerzas del pasado de Vikir habían quedado atrás. La felicidad no se hizo esperar.
De inmediato Vikir sintió cómo su nivel de esgrima subió hasta el nivel de graduado. Ya en este nivel, la espada tenía una gran diferencia con los expertos de la esgrima. Ahora ya no tenía un límite como antes. Su esgrima de dientes encriptados al acecho le otorgaba la capacidad nunca imaginada por Vikir. Ahora, para guardar su secreto, Vikir usó una lupa para generar una pequeña llama y quemar aquel libro con los tesoros de la esgrima. Todos sus planes estaban saliendo mejor de lo que había pensado, y eso se le notaba en su rostro. Con la esgrima ahora sellada hasta el nivel 6, tenía plena seguridad de no tener rival en el futuro. En eso que los guardias entraron y vieron al joven maestro destruyendo el libro, pero él se refugió en su torpeza de niño de 8 años. Pero los guardias lo dejaron pasar por alto, ya que no se sabía si también fuese culpa de ellos. Vikir tomó la debilidad de los guardias para sellar el secreto entre los tres. Los guardias quedaron plácidamente complacidos con Vikir y su gran generosidad. Un joven respetable, sin duda. Sabiendo que si mostraba todo su poder podía llamar la atención, fue directo con Hugo para mostrarle parte de su poder. Hugo estaba fascinado por ver hasta qué punto había llegado su bastardo hijo. Vikir, sacando sus dotes de actuación, le dio a Hugo lo que había sentido. Básicamente era la explicación de tener un aura, nivel que acababa de dejar atrás. Para poder ver el poder de su hijo, Hugo lo envió al Coliseo a enfrentarse con una bestia demoníaca. Era un orco que estaba amordazado de pies a cabeza, de rango C. Los demás pensaban que era una exageración mandar a un niño de 8 años contra una bestia como esa. Entonces el combate empezó. La habilidad de Vikir era espléndida, cortando sin siquiera inmutarse. Con el primer corte le quitó el brazo y con el segundo la pierna. La victoria ya estaba decidida con tan solo 2 movimientos. Nadie podía creer lo que estaba viendo hacer a un niño de tan solo 8 años. Pero la demostración de Vikir apenas empezaba y mostró su aura de espada y de un solo ataque acabó con lo que quedaba del otro. La sorpresa de Hugo fue casi al punto de ser un shock. El mayordomo lo felicitó por tener un nuevo genio en la familia. Sin embargo, Hugo sacó una excusa para no darle validez a los logros de Vikir. Pero Vikir acabó con su esperanza pidiendo que le pusieran a un oponente más fuerte. Esto ya rayaba con lo escandaloso. Hugo se emocionó y complació a su hijo, ahora enviándole un troll, una bestia gigantesca para este pequeño cuerpo de nuestro prota. Sin embargo, sin muchos preámbulos, la batalla inició. Vikir esquivó el primer ataque del troll, pero renunció a su primer golpe, algo que Hugo valoró como sabio por su parte, ya que los trolls podían curarse si las heridas no eran letales. Vikir continuó esquivando con mucha gracia, a pesar de lo que todos veían. Él solo estaba actuando para que pareciese una batalla muy fuerte. En un feroz ataque, Vikir cortó al troll y le desprendió su brazo por completo, que pronto se regeneraría según la gente. Para esto usó la técnica de nivel 1 de los Baskerville, pero todo era una actuación, ya que quería crear el preámbulo y dijo que sentía una epifanía. Y diciendo que se rendiría si no la acababa en el siguiente ataque, Hugo quedó impresionado de la valentía de su hijo. Tomó la decisión de exponer una parte de su fuerza, tomó su espada y se preparó, y con un feroz ataque mostró el segundo colmillo de la esgrima de los Baskerville y finalizó cuando su cara de niño adorable con un sencillo "lo logré". Hugo estaba estupefacto. En el clan nadie había logrado lo que Vikir realizó. Aún le faltaban mínimo unos 10 años para poder manifestar este segundo nivel. Una semana después, en el comedor, Vikir estaba solo y aislado por todos los demás. Vikir dejó una imagen suya ante el público de lo que era su poder, pero en realidad estaba cientos de veces más avanzado. Además, después de esto pudo obtener la habilidad de supervelocidad de regeneramiento que tenía el troll. Los trillizos inquietos fueron a buscarlo, pero él les recibió con la hostilidad acostumbrada. Sin embargo, lo que recibió de los trillizos fueron elogios
que lo descolocaron, haciéndolo escupir su comida. Entonces en ese momento el mayordomo se acercó de improviso y le dijo que tenía que ir a ver el patriarca. En la habitación de Hugo se estaba celebrando una reunión con un invitado del clan Mork. La discusión se trataba de un entrenamiento en conjunto que en el pasado había terminado con graves heridas. Eran rivales innatos, un clan de magia contra uno de espadas. Este trabajo en conjunto fue una orden del rey para que se complementasen y era un evento anual. El problema que parecía resuelto volvió una vez más, la mina de Rubí. Estaba ubicada en medio de ambos territorios. El hombre del clan Mork elogió al genio que había aparecido en el clan Baskerville, al que Hugo tomó a la ligera. De inmediato llamó a su propio genio. De parte del clan Mork, Camus era la hija de la hermana mayor del clan, o sea, jefe del clan. Una chica de tez blanca, ojos color rubí y un pelo escarlata que hacían armonía con su rostro, indiferente e irreverente, que apenas habló, trató a Hugo de ladrón por el tema de los rubíes. Hugo mostró una mirada temible. El hombre de la familia Mork se disculpó por su sobrina, la cual sin tapujos reveló que fue él mismo quien dijo esas palabras. A pesar de la situación, la chica siguió gritando y pidiendo los rubíes que le pertenecían. Pero la paciencia tiene un límite y ahí Hugo manifestó todo su poder. Pero ella fue defendida por su tío con un argumento lógico. ¿Un maestro de la espada acabaría a una simple niña de 8 años? En ese instante entró Vikir, que al instante fue encarado por Camus, con su arrogancia ya mostrada. Vikir la conocía porque fue una genia en su vida pasada. Fue una archimaga muy reconocida y con grandes logros. Vikir la aplacó con una madurez impecable, diciéndole que todo esto era por un berrinche. Esto enfureció a la pequeña maga, que intentó amedrentar a Vikir, quien, sin inmutarse, sonrió ante la maga, pero esta tan solo usó su magia para crear los edificios en hielo con una precisión milimétrica. Vikir se decepcionó porque quería pelear. Sin embargo, la chica solo quería mostrarle un argumento en su hielo. Le mostró que la mina tenía parte y parte de ambos clanes. Vikir refutó con el argumento que solo le importaba el territorio, no los rubíes. La pequeña maga carmesí enfureció y le mostró, junto con su hielo, aún más literalmente, que incluso si su brazo pasase el lado del territorio, no dejaría de ser su brazo. Incluso lo mostró en la maqueta de hielo, pero Vikir le respondió que si ese brazo traspasaba su territorio, pues básicamente ahora era de él, y la tomó el brazo. Así, nuestra pequeña maga quedó enamorada de nuestro prota. La chica replicó, pero Vikir le mostró a qué se refería. Sacó una daga y dijo que si su brazo pasaba el territorio, literalmente su brazo ahora era de él. Hasta el cruel Hugo quedó sorprendido con su bastardo hijo. El tío Camus se enfureció e intimidó con su poder. Hugo tan solo alzó la voz para que Vikir parara y dejara ya su broma. Vikir mostró que su daga era de mentira y se disculpó con los invitados. Hugo se rió simplemente porque era un juego de niños. De inmediato propuso algo para llegar a un acuerdo por la mina. La pequeña Camus tan solo lloraba y proclamaba que había que tener venganza ante la broma, pero Vikir solo mostraba una sonrisa cómplice.